Vamos a pasar ahora, hermanos, a la predicación de la palabra de Dios a cargo de nuestro hermano Rey, ministro laico de la Iglesia Anglicana Reformada de México. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar al tiempo de la exposición de la palabra del Señor. Hoy se me encomendó el sermón para el día de hoy. Y vamos a... Este mensaje, hermanos, está basado en la homilía si no me recuerdo, es del primer tomo, esta homilía se llama Homilía de la Natividad de Cristo. Pero este mensaje es un sermón diferente, está basado en esta homilía. Y este sermón, le titulé Cuando el cielo besó la tierra. Dice la palabra del Señor en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oremos, hermanos. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la gran oportunidad, el privilegio que nos das de reunirnos como tu pueblo para poder descansar en ti, para tener este tiempo de refrigerio en ti, Señor. Hemos escuchado las alabanzas, hemos cantado, hemos leído tu santa palabra, hemos levantado nuestras peticiones ante ti, Señor. Y ahora es momento de escuchar el mensaje de tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a mis hermanos oyentes y a mí, a que podamos aprender de este texto, podamos aprender de este mensaje, también de las homilías que han sido dadas a tu pueblo, Señor. Tú has puesto maestros para que nosotros aprendamos de ellos, Señor, y te damos gracias por ello. Te pedimos que nos ayudes a hacer buena tierra, tierra fértil, tierra que da 100 por 1, Señor, y que podamos poner por obra lo que aprendemos en tu santa palabra. Te pido a mí, Señor, que me ayudes a poder apegarme al texto, a que tu nombre sea glorificado en todo, Señor, a que tú me humilles y que tu nombre sea exaltado, amado Dios. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos. Te alabamos, Señor. Amén. Hermanos, la semana pasada, pues entramos ya al tiempo del Adviento y ya se nota, hermanos, que ya nada más pisamos el mes de diciembre y uno ya comienza a ver los foquitos en las casas, los pinitos, los adornos navideños y los villancicos ya empiezan a sonar en los centros comerciales, ya a salir en anuncios, hay desfiles, están las posadas del trabajo y muchas cosas que nos hacen sentir como que en este ambiente navideño, ¿verdad? Empiezan también las compras a último minuto, todo el mundo ya se está empezando a preocupar por qué voy a regalar, qué regalo me va a tocar el intercambio y todo eso, hermanos. Y con todo este ambiente navideño y todo lo que conlleva, sucede algo. Se puede perder, hermanos, el punto principal de la celebración, que es precisamente el nacimiento de Cristo. Y de hecho, hermanos, yo creo que en el mundo secular este enfoque religioso y cristiano original ya se perdió y lamentablemente el enfoque ya no es Cristo, sino es Santa Claus, es los regalos que van a aparecer abajo del pinito y todo lo que tiene que ver con estas fiestas, hermanos. Y precisamente, hermanos, hay un cuento muy famoso, probablemente lo conocen, que refleja perfectamente este punto. El cuento se llama Un cuento de Navidad, o en original en inglés se llama A Christmas Carol. Es del famoso escritor inglés Charles Dickens, que también es el autor de la famosa obra de Las aventuras de Oliver Twist. Esta obra, hermanos, que le comento, de Un cuento de Navidad, gira en torno al personaje principal llamado Ebenezer Scrooge.
quien es un empresario muy rico, pero muy avaro. Es gruñón, trata mal a las personas, es malo con su empleado y pues, no le gusta la Navidad. Y por ser así, se le aparece el espíritu de su difunto socio, que le dice que será visitado por 3 espíritus de la Navidad. El espíritu de la Navidad pasada, el espíritu de la Navidad presente y el espíritu de la Navidad futura. Y estos 3 espíritus en el cuento le muestran respectivamente 3 épocas de la Navidad de su vida. El primero le muestra la Navidad de su pasado, cuando era joven. El segundo le muestra cómo viven la Navidad la gente que lo rodea en el presente, como su sobrino y su empleado Bob. Y el último le muestra una Navidad futura, donde al ver su propia lápida se da cuenta que él ya ha muerto. Este cuento, hermanos, es muy conmovedor y tiene un mensaje relativamente positivo, pero peca de lo que les comenté al principio sobre esta temporada. Enfocarse en los buenos sentimientos, en compartir unos con otros, en la fiesta, en todo eso, pero deja fuera el tema principal, que es que Dios mandó a su Hijo para salvar a su pueblo. Hermanos, la única alusión a Cristo y a la verdadera Navidad en la obra de Charles Dickens es cuando el pequeño Tim, hijo de Bob, el empleado de Scrooge, dice que quiere que la gente lo vea en la iglesia porque como él es inválido, sería agradable que la gente recordara en Navidad a quien había hecho andar a los cojos y había dado vista a los ciegos. Hermanos, el pequeño Tim es la persona más sensata de todo el cuento, porque fue el único que recordó el verdadero propósito de la Navidad. Y es mi propósito y mi deseo el día de hoy que recordemos, hermanos, la verdadera Navidad. Cuando el Hijo eterno de Dios se encarnó, cuando la segunda persona de la Trinidad tomó forma humana, cuando el cielo besó la tierra. El hombre antes de la Navidad, hermanos. Génesis 1, 27 al 29 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoría de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay buen fruto, que da semilla, os serán para comer. Este es el estado original del hombre, hermanos. Así comienza la historia del hombre. Entre las criaturas de Dios, al principio del mundo, ninguna fue tan excelente y tan maravillosa como el ser humano. Dios creó al hombre bueno, a su imagen y semejanza, imago Dei. Con esto, hermanos, le otorgó al hombre dignidad, capacidad moral, voluntad, inteligencia, espiritualidad y una relación especial con él. Con estas capacidades el hombre puede reflejar, hermanos, eh, la, la semejanza de Dios, la imagen de Dios. Además, hermanos, Dios lo puso en la cúspide de la creación para que gobernara a las demás criaturas, para que ejerciera el dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre los reptiles. Además le dio al hombre y a la mujer el don y la encomienda de procrear, de llenar la tierra y de sojuzgarla. Y los colocó, hermanos, en el jardín del Edén, el lugar más selecto y más privilegiado de toda la tierra. Un jardín, templo, donde ellos tenían una comunicación tú a tú con Dios. Ellos hablaban con Dios y Él les respondía tan naturalmente como un padre habla con su hijo. Este jardín, hermanos, estaba lleno de perfecciones, donde el alimento estaba al alcance de la mano y no carecían de nada. Estaban en un estado perfecto y bendito. Pero, hermanos, como dicen, no todo es risas y diversión, porque como muchas veces, hermanos, el hombre en tiempos de prosperidad y abundancia se olvida de Dios, se olvida de aquel que lo puso ahí en primer lugar. Así Adán y Eva también fueron tentados y se olvidaron del mandato explícito que Dios les había dado. Génesis 2, 16 al 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Como dicen, era su único trabajo de Adán y Eva, era el único mandamiento que les había dado Dios hasta ese entonces y lo echaron a perder. Tentados por el diablo en forma de serpiente, hermanos, ellos desobedecieron neciamente el mandamiento de Dios y cayeron. Un mandamiento tenían y un mandamiento rompieron. Hermanos, si se preguntan, ¿cuántos pecados se necesitan para merecer el infierno? La respuesta es uno, porque al quebrantar uno,
un solo mandamiento, se quebranta toda la ley. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Obviamente, hermanos, esta caída trajo consecuencias. Así que el hombre en el huerto quebrantó toda la ley de Dios y se hizo merecedor de estas consecuencias. Si antes de caer, hermanos, el hombre era bendito, el hombre era amado, hermoso, era precioso ante los ojos de Dios, ahora el hombre era maldito, era aborrecido, era vil y miserable ante los ojos del Señor. Cuando antes era puro y santo, ahora está manchado y corrompido. Ahora, como dice la homilía originalmente, dice, no es otra cosa sino un cúmulo de pecado y por el justo juicio de Dios está condenado a la muerte eterna. Hermanos, la relación que el hombre tenía con Dios en el huerto, esa relación perfecta de padre e hijo, se rompió. Se rompió completamente. Ahora estaba lejos de la gloria de Dios, lejos del jardín. Y sobre él, hermanos, cargaba la culpa de su propio pecado. El alma que pecare, esa morirá, dice el profeta Ezequiel. Y para desgracia de nosotros, hermanos, y de todas las demás personas que han pisado la tierra, este pecado es hereditario. Es una maldición, hermanos, que pasa de padres a hijos por las generaciones. Porque Adán, hermanos, era el representante de Dios, de los humanos ante Dios. Y al caer, manchó y condenó a toda su descendencia. Hermanos, y con el humano caído, entró la violencia, entró la muerte, entró la desgracia, entró el llanto, el sufrimiento, provocadas por el mismo pecado del hombre, por su propia maldad, hermanos. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:19 dice, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Salmos 14:3 dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, que ha estado tan miserable y lamentable que el pecado de un hombre destruyera y condenara a todos. De modo que lo único que podía esperarse era angustia y muerte y los tormentos del infierno. Hermanos, pero tenemos a un Dios que no solamente es justo, sino también es bueno y es misericordioso, como dicen en muchas partes de los salmos, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y así, hermanos, Dios muestra su misericordia de esta manera. La gran bondad y la tierna misericordia de Dios se muestra en el hecho de que a pesar que el hombre es pecador y completamente merecedor del castigo de la ira divina, Dios mismo, aquel que fue ofendido por el pecado, provee una esperanza, provee un camino de redención, un camino para que volvamos a tener esa relación con Él. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este pasaje comúnmente se le conoce como el protoevangelio porque es el anuncio de Dios profetizando de que iba a venir un Salvador. Hermanos, inmediatamente después de la caída de Adán, Dios promete enviar al mundo un Mesías, un mediador que intercediera entre Dios y los hombres, que apaciguara su justa ira contra el pecado y que librara a la humanidad de la maldición en la que había caído por desobedecerlo. Hermanos, así, con estas palabras, Dios profetiza la Navidad. Dios profetiza el nacimiento de un Salvador, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y para que los hombres, hermanos, recordaran esta promesa, a lo largo de la historia, a lo largo de la Biblia, y progresivamente revela aspectos y detalles de este Salvador que iba a venir. Por ejemplo, en Génesis 12, Dios le dice a Abraham que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. En Génesis 22, Abraham hablando con Isaac, tal vez sin darse cuenta y tal vez inconscientemente de lo que decía, suelta una profecía diciendo, Dios proveerá cordero para el holocausto, así profetizando la obra expiatoria de Jesús. Y después de esto, hermanos, le confirma la promesa, Dios le confirma la promesa a Abraham en el versículo 18 de Génesis 22, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Hermanos, y no solamente a Abraham se lo confirma, sino también se lo confirma a Isaac.
Además, como dije, a lo largo de la escritura se nos revelan varios aspectos relacionados con Jesús y con su obra. Por ejemplo, Isaías en el capítulo 7, versículo 14, profetizó que este Mesías nacería de una virgen y que sería llamado Emanuel. Miqueas en Miqueas 5:2 dijo que nacería en Belén. Ezequiel, hermanos, anunció que este Mesías sería del linaje de David y dijo que todas las naciones y lenguas le servirían. Zacarías profetizó que este Mesías vendría pobre, que vendría montado en un asno. Malaquías profetizó que Elías vendría antes que él, hablando de Juan el Bautista. Jeremías profetizó que sería vendido por 30 piezas de plata, hermanos. Todos estos aspectos de la vida y de la obra del Salvador fueron revelados para que el pueblo no olvidara la promesa de Dios y para que mantuviera la fe y la esperanza puesta en la promesa que Dios les había dado, de que un día mandaría al Mesías prometido para salvarlos. Y como dicen que los héroes no llegan ni antes ni después, sino en el momento preciso, así en la plenitud del tiempo, en el momento señalado por Dios desde el principio, Dios envió al Mesías, al mediador del mundo. Este héroe, hermanos, no era como los héroes de antaño de Israel, como Moisés, Josué o David, sino que Dios envió a uno que pudiera librar a la humanidad de la maldición de la ley y satisfacer por su muerte los pecados de todos. Y este Mesías, hermanos, no fue otro, sino el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo ella y hacer los hijos de Dios por adopción. Lucas 2, 4 al 7. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, aquí el cielo besó la tierra, como el título de este mensaje. Cuando aquel pesebre en la ciudad de Belén nació Jesús. En ese momento, hermanos, estaba cumpliendo la promesa del protoevangelio de Génesis 3:15. La semiente de la mujer a que aplastaría la cabeza de la serpiente había nacido. Solo imagínense la cara de Satanás cuando se enteró que Cristo había nacido y que Dios había cumplido su promesa. Hermanos, pero tristemente, en la actualidad, cuando la gente piensa en la Navidad, piensa en regalos, lo que dijimos hace unos momentos, piensa en la cena, piensa en los adornos, piensa en la nieve, en la película de Mi Pobre Angelito, en Santa Claus, en todo ese tipo de cosas, hermanos, pero la verdadera razón de la Navidad, por la que la iglesia ha celebrado esto por 2000 años, es porque Dios mostró su amor en el milagro más grande. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, como dice el credo, tomó forma de hombre y habitó entre nosotros. Hermanos, cuando reflexionamos en esto, en lo que verdaderamente significa la natividad de Cristo, hermanos, esto es para que nos vuele la cabeza. Dios se hizo hombre y estuvo y habitó y caminó entre nosotros. Hermanos, es increíble, o sea, Cristo, el Hijo de Dios, Jesús, el Salvador, tomó forma de hombre, hermanos. Y hoy podemos tomar un avión y visitar los lugares por donde Él mismo caminó, caminar por los caminos donde Él anduvo, hermanos. Incluso podemos entrar a Google Maps y visitar los lugares donde el mismo Dios encarnó y caminó. Es algo increíble, es algo para que nos vuele la cabeza, hermanos. Y hermanos, si no hay una muestra de amor más grande que esta. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
Este amor, hermanos, es inexplicable. La homilía originalmente dice, este beneficio es tan grande que ninguna lengua puede expresarla plenamente, ni corazón humano comprenderlo del todo, mucho menos agradecerlo como corresponde. Hermanos, yo estoy completamente de acuerdo con esto. ¿Cómo podemos agradecer el amor de Dios tan grande que que nos dio a su Hijo, hermanos, para nuestra salvación? Entregarle toda nuestra vida, servirle por siempre, hermanos, y aún así la deuda ahí está. Aún así nos faltarían millones de vidas para agradecerle a Dios y aún así no completaríamos, hermanos. Estamos hablando de Cristo, de su nacimiento, de la encarnación. Hay un tema muy importante que no podemos pasar por alto y que de hecho la homilía lo recalca y exhorta a que se hable de ello. Es el tema de que Cristo es perfectamente hombre y perfectamente Dios. Es el tema de las dos naturalezas de Cristo. Hermanos, esto es de suma importancia cuando hablamos de la encarnación del Verbo. Hermanos, porque muchos a lo largo de la historia han caído en errores y han caído en herejías por no entender este tema. Vamos a verlo brevemente. Hermanos, la Escritura enseña claramente que Cristo tiene dos naturalezas, una divina y una humana. Cristo, hermanos, no es un semidios. Cristo no dejó de ser Dios para después de ser hombre, ni tampoco es un hombre que llegó a ser divino, ni un Dios que tenía solo apariencia de hombre. No, hermanos, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. También Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermanos, estos versículos demuestran la unión de las dos naturalezas de Cristo. Y cuando decimos unión, no queremos decir mezcla. Estas naturalezas, divina y humana, en la persona de Cristo, hermanos, están unidas, pero no están mezcladas. Y es una palabra un poco técnica, pero esta doctrina se le conoce como la unión hipostática, de la unión de las dos naturalezas de Cristo, pero sin mezcla. Hermanos, así que los que crean y promuevan algo diferente a esto, como que Cristo no es Dios o que Cristo no es hombre o cosas por el estilo, estarían ya fuera de la ortodoxia y pues serían pues herejes, ¿verdad? No hay otra manera de decirlo. Hermanos, y es importante esto porque la salvación requería un mediador con precisamente estas características, que tuviera ambas naturalezas. Debía ser hombre para obedecer la ley y sufrir la muerte, y debía ser Dios para vencer la muerte, perdonar pecados y ganar la vida eterna. Cristo, hermanos, asumió nuestra carne para que entendiéramos que quienes creen en Él irán al lugar donde Él ha ido como nuestro capitán. También para consolarnos en nuestras debilidades, pues tenemos, hermanos, así un mediador que fue tentado como nosotros, pero él no cayó. Y como ninguna criatura, hermanos, puede destruir la muerte ni ganar el cielo, era necesario que el Mesías fuera Dios, fuera perfecto Dios. Y el propósito de esto, hermanos, ya es más fácil entender el propósito de esto con este mensaje, porque vamos a entender cómo Cristo, hermanos, cumplió con el propósito por el cual vino. Cristo, su propósito vino a salvar y a liberar a su pueblo, a cumplir la ley, a dar testimonio de la verdad, a enseñar la palabra del Padre, a dar luz al mundo, a llamar a los pecadores al arrepentimiento, a aliviar a los cargados, a expulsar al príncipe de este mundo, a reconciliarnos en su cuerpo, perdón, a deshacer las obras del diablo y a hacer propiciación por los pecados del mundo. No vino, hermanos, por un beneficio propio, sino por nosotros, para que entendiéramos la voluntad de Dios, para que participáramos de su luz, fuéramos librados del diablo, perdonados del pecado, justificados por su sangre y recibidos en la gloria eterna. Hermanos, y cuando les digo que Cristo no vino por beneficio propio, es porque para cumplir con su misión, Él tuvo que humillarse. Filipenses 2, de 5 al 8 dice,
haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el precio que Cristo pagó para salvarnos. Al tomar forma de siervo, al humillarse, a pasar por todos los sufrimientos que pasó en la cruz del Calvario, la humillación que recibió estando ahí, porque para él, para su propia, para su propio beneficio, porque tal vez eso se sentía bien, para salvarnos, hermanos, para salvarnos. Y así, hermanos, hay un antes y un después de la Navidad. El hombre después de la Navidad. Al ser, hermanos, confrontados con la verdad de la Navidad, con la verdad de la cruz, con la verdad del Evangelio, surgen dos tipos de personas confrontadas por este mensaje. Por un lado, hermanos, están los que rechazan y no les interesa la verdad del Evangelio. Y por otro lado están los que con agradecimiento y fe abrazan esta verdad y creen en Cristo para salvación. Las primeras dos personas son, por ejemplo, como los judíos que no aceptan a Cristo, que es el Mesías. Ellos no aceptan que el Mesías nació en un pesebre, siendo pobre, que enseñó acerca del amor y del perdón, que no estaba alineado a los religiosos de su época y que sufrió una muerte de cruz por parte de Roma. Ellos, hermanos, aún hoy en día esperan un Mesías militar, un Mesías político, que restaure ese reino terrenal y le devuelva la gloria a la nación. También, hermanos, en este grupo están las personas de otras religiones que no aceptan que el cristianismo es la religión verdadera, la única religión verdadera, y que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero, y que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, y que fuera de Él no hay salvación. Son las personas que dicen, cada religión te va a llevar a Dios, con que tengas fe en algo, que se creen muy espirituales, pero que al final no aceptan a Cristo, hermanos. Están perdidos, están en este grupo de personas. Asimismo, hermanos, los ateos y los agnósticos entrarán también en esta categoría. Al rechazar la existencia de Dios o al poner en duda la existencia de Dios, están lejos de la fe porque no creen en Cristo. Estas personas, hermanos, no han sido alumbradas por la luz del Evangelio y están perdidas, muertas en sus delitos y pecados. Y yo pondría también en este lugar aquellos que tal vez sí creen en Cristo, pero no con una fe para salvación, sino un mero conocimiento intelectual, una mera creencia intelectual de que, bueno, pues creo que Cristo es Dios, que sí, Cristo existió y yo creo en Dios, y ellos dicen Diosito y le piden cosas cuando necesitan algo, cuando están en algún problema, pero que en su vida no reflejan esa fe, que ellos no viven de acuerdo a lo que según ellos creen. Hermanos, yo los metería también en el grupo de personas porque a pesar de que pueden tener ese conocimiento, no viven de acuerdo a la fe que ellos tienen. Y esa no es la fe salvadora, esa no es la fe verdadera, hermanos. La segunda categoría de las personas que surgen, que cuando son confrontadas con el Evangelio, son las que aceptan y creen en la verdad del Evangelio. Aquellos que han puesto su fe en Cristo y en su obra redentora y que han sido justificados por los méritos de Cristo. A estos les espera una corona incorruptible y una eternidad en la gloria de Dios al lado de su Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, estas personas han recibido el regalo de Navidad de parte de Dios, un regalo de amor y esperanza, un regalo de vida eterna. Hermanos, si tú te consideras parte de esta segunda categoría, si eres parte de los creyentes y no de los incrédulos, si eres parte de aquellos que han abierto el regalo de Navidad que Dios nos ha dado, hermano, te invito a que reflexiones en el verdadero significado de la Navidad, en el amor y la misericordia de Dios, a que vivas de una manera coherente a tu fe, que ames, que temas, que obedezcas y que sirvas a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Que vivas para Cristo y si te toca que mueras para Él.
a que sigas adelante, hermanos, en este camino, que a pesar que es difícil, no vas solo porque el Señor está con nosotros, el Señor está contigo, hermanos. Te exhorto, hermanos, a que seas firme e inconmovible y que abundes en las obras del Señor y que compartas el mensaje de la verdadera Navidad, del Evangelio a aquellos que no lo han escuchado y que insistas a aquellos que están en el primer grupo de personas a que abracen este regalo, que puedas decirles de que la Navidad se trata de Cristo y solo de Cristo, y que el mensaje sigue siendo el mismo que aquel mensaje que el ángel le dio a José, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, y nuestro corazón está completamente agradecido del favor que has tenido con nosotros, Señor, de la misericordia que has tenido con nosotros, del amor que tienes, que es completamente inmerecido, Señor. Nosotros éramos enemigos tuyos, estábamos apartados de ti, te habíamos ofendido, Señor, y a pesar de ello, tú nos tuviste compasión, tú pensaste en nosotros y nos proporcionaste un camino de redención. Nos diste a tu propio Hijo Jesucristo para que naciera en esta tierra, caminara entre nosotros, cumpliera la ley y que muriera por nuestros pecados y que en su resurrección, Señor, nosotros encontremos la esperanza, Señor, de que un día vamos a resucitar también y vamos a estar siempre contigo. Te damos gracias, Señor, porque no podemos encontrar más formas de agradecerte que darte nuestra vida, darte todo lo que tenemos, Señor, todo es tuyo. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias por pensar siempre en nosotros, Señor. El amor que has tenido hacia nosotros no lo podemos comprender. Pero ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu santa voluntad. Ayúdanos a vivir, Señor, a la luz de tu palabra, para agradarte, para alabarte y glorificarte con nuestra vida, con nuestra boca, con nuestras acciones, Señor. Y te pido, Señor, que nos ayudes a poder compartir este mensaje, porque hay personas que no lo han oído. Y tal vez hay personas que lo han oído, pero lo han rechazado. Pero te pedimos, Señor, que en tu misericordia, Señor, obres en esos corazones que están endurecidos, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, a compartir el Evangelio, el mensaje, Señor, de que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Señor, ayúdanos y ponemos este tiempo en tus manos. Te damos gracias, amado Dios. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dejo el lugar a nuestro reverendo Neftalí para continuar con el servicio. Dios les bendiga.